En su obra fundamental, La era del capitalismo de vigilancia, 2019, Shoshana Zuboff identifica una mutación novedosa y alarmante del capitalismo, a la que denomina capitalismo de vigilancia. A diferencia del capitalismo tradicional, que organiza la actividad económica en torno a la producción de bienes y servicios, el capitalismo de vigilancia obtiene beneficios capturando, analizando y explotando datos personales del comportamiento humano. Según Zuboff, compañías como Google, Facebook, Amazon y Microsoft han perfeccionado esta nueva lógica de acumulación, transformando la experiencia humana cotidiana en materia prima para prácticas comerciales de predicción e influencia. Zuboff advierte que el capitalismo de vigilancia representa no solo una amenaza económica, sino también un grave peligro social y político, que socava la autonomía individual, la democracia y el propio concepto de soberanía humana. Capítulo 1. Orígenes del capitalismo de vigilancia. Zuboff rastrea los orígenes del capitalismo de vigilancia hasta el modelo de negocio del motor de búsqueda de Google a principios de los años 2000. Inicialmente, los fundadores de Google se resistían a la publicidad, pero el colapso de las .com en 2001 los obligó a cambiar de estrategia. La empresa descubrió que podía monetizar el excedente conductual, las enormes cantidades de datos residuales generados por los usuarios al interactuar en línea. Este excedente incluía no solo las búsquedas, sino también los patrones de clics, el tiempo de permanencia en páginas y otras señales de comportamiento. La innovación de Google consistió en refinar estos datos para construir modelos predictivos sobre el comportamiento futuro de los usuarios, que vendían a los anunciantes en forma de anuncios dirigidos. El éxito de las plataformas AdWords y AdSense marcó el nacimiento de una nueva lógica económica: obtener beneficios a través de la predicción conductual. Facebook adoptó rápidamente prácticas similares, optimizando su plataforma para extraer datos del comportamiento de las interacciones y emociones de los usuarios. Con el tiempo, estas prácticas se extendieron por todo Silicon Valley y más allá, influyendo en industrias como la financiera, sanitaria, educativa y aseguradora. Capítulo 2. Los mecanismos del capitalismo de vigilancia. En el centro del capitalismo de vigilancia se encuentran tres prácticas fundamentales. 1. Extracción del comportamiento. Las plataformas registran y monitorizan el comportamiento de los usuarios en los entornos digitales. No solo interacciones explícitas, me gusta, compartir, compras, sino también señales pasivas e involuntarias, patrones de desplazamiento, movimientos oculares, ubicaciones GPS. 2. Productos de predicción. Los datos extraídos se analizan mediante técnicas de aprendizaje automático e inteligencia artificial para producir predicciones sobre comportamientos futuros, como la probabilidad de que un usuario haga clic en un anuncio o visite una tienda. 3. Modificación del comportamiento. Más allá de predecir, los capitalistas de vigilancia intentan moldear y dirigir el comportamiento hacia resultados rentables mediante anuncios personalizados, noticias seleccionadas algorítmicamente, notificaciones automáticas y recomendaciones. De este modo, el capitalismo de vigilancia evoluciona de la mera observación del comportamiento humano a su ingeniería comercial. Zuboff denomina este fenómeno poder instrumentario, un control no violento pero profundamente invasivo sobre la conducta de las poblaciones. Capítulo 3. La expansión al mundo físico. Inicialmente limitado a Internet, el capitalismo de vigilancia expandió rápidamente al mundo físico mediante el Internet de las cosas, IoT, los dispositivos portátiles, los hogares inteligentes y las infraestructuras urbanas. Sensores incrustados en objetos cotidianos, desde termostatos hasta automóviles y refrigeradores, recopilan constantemente flujos de datos sobre la vida de las personas. Este fenómeno, que Zuboff llama computación ubicua, implica que el capitalismo de vigilancia ya no se limita a las interacciones en línea, sino que abarca todos los aspectos de la existencia: los patrones de movimiento, los signos vitales, los tonos de voz e incluso las expresiones faciales. Para Zuboff, el verdadero peligro no radica solo en la recopilación de datos, sino en la asimetría de conocimiento. Las empresas saben todo sobre los individuos, mientras que estos saben muy poco sobre lo que las empresas saben o hacen con sus datos. A este fenómeno lo denomina la división del aprendizaje y advierte que coloca a la humanidad en una posición inferior frente a las corporaciones.
Capítulo Port, el capitalismo de vigilancia y la crisis de la democracia. El capitalismo de vigilancia supone una amenaza única para la democracia al erosionar sus valores fundamentales. Autonomía. Si las decisiones individuales son moldeadas sutilmente por algoritmos predictivos, el libre albedrío y la elección informada se ven comprometidos. Privacidad. La extracción constante de datos elimina los espacios privados necesarios para el pensamiento crítico y la disidencia. Pluralismo. La curación algorítmica de contenido puede crear burbujas de filtro y cámaras de eco, reforzando la polarización y socavando el discurso público compartido. Además, el capitalismo de vigilancia genera nuevas vulnerabilidades para la manipulación, como quedó demostrado en escándalos como el de Cambridge Analytica, donde los datos conductuales se utilizaron para influir en elecciones como el Brexit y las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el año 2016. Por ello, Zuboff sostiene que el capitalismo de vigilancia es incompatible con los ideales de una sociedad democrática liberal. Capítulo FA. Resistencia y alternativas. A pesar del poder omnipresente del capitalismo de vigilancia, Zuboff mantiene que no es inevitable. El capitalismo de vigilancia no es la tecnología en sí, sino una aplicación específica impulsada por fines de lucro. Por tanto, es una construcción humana y puede ser modificada mediante acción humana. Ella propone reformas legales, leyes de protección de datos estrictas, como el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, de la Unión Europea, que reconozcan los datos conductuales como propiedad privada de los individuos. Nuevos derechos. Un derecho al santuario, el derecho a mantener la vida conductual libre de la explotación comercial. Movilización ciudadana. La indignación pública y la acción colectiva son esenciales para presionar a los gobiernos a regular el capitalismo de vigilancia y fomentar modelos de negocio alternativos que respeten la dignidad humana. Zuboff enfatiza que, así como en el siglo XX las sociedades lograron domesticar el capitalismo industrial mediante derechos laborales, protección al consumidor y regulaciones ambientales, ahora en el siglo XXI debemos domesticar el capitalismo de vigilancia. Conclusión. Una lucha por el futuro. En última instancia, Zuboff percibe al capitalismo de vigilancia como una encrucijada histórica. La humanidad debe decidir si cederá su futuro a un sistema que trata a los individuos como simples puntos de datos, o si reclamará los derechos fundamentales a la autonomía, la privacidad y la dignidad humana. Advierte que lo que está en juego es nada menos que el destino de las sociedades libres. El capitalismo de vigilancia amenaza con transformar a los seres humanos de sujetos, individuos autodeterminados, en objetos, mercancías manipulables. Sin intervención, la lógica del capitalismo de vigilancia podría llegar a dominar no solo la economía, sino la sociedad entera, llevando a un mundo instrumentario donde la libertad queda vaciada de contenido. Sin embargo, Zuboff se muestra esperanzada. Así como generaciones anteriores lucharon para humanizar el capitalismo industrial, los ciudadanos de hoy pueden enfrentarse al capitalismo de vigilancia si reconocen lo que está en juego y actúan con valentía.